pero pero todavía queda ahí. Buenas a todos, bienvenidos una vez más a Breguna Story. En esta edición tenemos a Asier Lavarga, director de la Mercedes-Benz Fashion Week. Bienvenido, Asier. Muchas gracias. Un placer tenerte con nosotros. Encantado, tenía ganas. Y nosotros también, que además como hace muy poquito hemos estado en la edición de septiembre con la Fashion Week, tenemos muchas ganas de que nos cuentes, sobre todo conocerte a ti muy a fondo. Sí. Y luego qué cosas nos pueden esperar para el día de mañana en la Fashion y otras cosas que empecemos a descubrir ahora en esta entrevista. Bueno, pues ahora te cuento. Bueno, efectivamente estuvimos la última edición en septiembre y yo me estrenaba como director este septiembre pasado, que os conocí ahí, de hecho, y bueno, no hemos tenido casi tiempo después de acabar la edición de comentar. Pero bueno, el resultado ha sido muy positivo. Planteamos una estrategia que os contamos a todos los colectivos que están en el proyecto y bueno, la estrategia estaba bien hilada, estaba de hecho consensuada e ideada con todo el mundo, con lo cual era garantía de éxito y así ha sido, ¿no? Hemos puesto una serie de acciones en marcha que han salido muy bien y que ahora estamos ya reforzando y planificando las nuevas para la próxima edición. Sí, se ha notado muchísimo. Nosotros empezamos con vosotros en febrero, en la edición de febrero, y como te comentaba antes, septiembre se ha notado muchísimo, para mejor aún todavía, y la verdad que súper organizado y bueno, nosotros con ganas de volver, o sea que enhorabuena porque el resultado final se nota que ha sido éxito. Y nosotros igual lo hemos percibido así y creo que todo el mundo que ha estado exactamente igual. Pero bueno, antes de todo eso, vamos a ver quién es Asier, es decir, tus orígenes, de dónde eres, qué has estudiado. Pues mira, soy donostiarra, pero muy pequeño me fui a vivir a la isla de La Palma. Pues muy pequeño, salto. Con 12 años, sí, nos fuimos toda la familia allí, con lo cual soy medio vasco, medio canario. Y bueno, luego estudié Derecho, aunque siempre me había interesado mucho el tema de la comunicación y la publicidad. Entonces acabé Derecho, estudié Comunicación, trabajé en alguna agencia de comunicación. De hecho es un tema que siempre se nota, que me interesa mucho y pongo mucho foco en todos los proyectos que llevo. Estoy muy encima de la parte de comunicación porque me interesa y la conozco muy bien. Y al poco tiempo empecé en IFEMA. Esto te puedes imaginar, en IFEMA llevo pues más de 15 años, casi 17 yo creo. Y bueno, empecé en IFEMA en proyectos profesionales de distintas industrias. Sabes que en IFEMA hay infinidad de ferias profesionales de todos los sectores industriales, y pues he pasado de unos a otros, más técnicos, menos técnicos, de lifestyle, sanitarios, bueno, de todo tipo, hasta la última etapa, pues justo antes de la pandemia puse en marcha en IFEMA la dirección de ocio y entretenimiento, que era pues una nueva diversificación y una nueva línea de negocio en la empresa dedicada al público en general, pues conciertos, festivales, circos, musicales, teatros, etc. Y he estado pues estos últimos 5 años dirigiendo esa línea de negocio y ahora he llegado a Mercedes-Benz Fashion Week. Entonces, bueno, yo creo que puedo aportar mucho conocimiento transversal del mundo show, entretenimiento, del mundo ferial, que pues casi me he criado en la feria casi. Entonces, bueno, ahí hay mucho conocimiento que es muy útil en este proyecto, que tiene una parte muy industrial, pero tiene una parte muy experiencial y muy de espectáculo que tienes que estar a la altura, ¿no? Entonces yo creo que ese punto de vista lo estoy aportando y se nota en esas diferencias de una edición a otra. Pues quizás el diferencial es ese punto de vista o ese mimo o ese estudio y análisis de la experiencia. Es que hoy en día creo que al final es justo lo que acabas de decir, la experiencia lo es todo, es decir, ya no vale el montar un espacio con diferentes expositores. Claro. Y que todos vendan y oye, fenomenal, sino tienes que generar el interés en que la gente vaya, tienes que ser innovador, con cada edición nueva te tienes que superar. Tienes que analizar, te iba a decir, desde que llega al recinto, casi tienes que analizar desde que sale de su casa, ¿no? De hecho,
en la Semana de la Moda, en la experiencia de determinados clientes, invitados, periodistas, pues es que tienes en cuenta pues desde la puerta de su casa y tienes analizado todo el recorrido que tiene que hacer esta persona para que el objetivo que buscas con esa invitación se cumpla. Porque un fallo ahí o una mala experiencia pues puede provocar un mal resultado, ¿no? Sí, es como a veces hemos hablado en alguna ocasión, oye, vas a un super restaurante, todo está exquisito y como el café esté malo, Sí, ya, lo arruinas todo. exacto. Pues es un poco lo mismo. Que además me imagino con más estrés porque son tantos factores, son tantas personas que participan, periodistas, diseñadores, modelos, etcétera, que entiendo que tienes que estar muy encima de que cada experiencia sea 100% éxito, porque Sí. si no es un problema. Bueno, hay un trabajo como de gestión de equipos muy grande. Claro. Tenemos unos equipos enormes, muy especializados, cada uno en su área. Entonces, coordinar esos equipos y que cada project manager esté encima de que su parte salga bien. claro. Entonces, bueno, pues luego si hay algún imprevisto, que siempre hay, y siempre hay que tomar decisiones sobre la marcha, es mucho más fácil contando con un equipo, con project manager, que en una reunión analizas los escenarios X y sobre la marcha decides, ¿no? Claro. Pero es básico equipos Sí, no, especializados, es fundamental. porque como dices tú, hay tanta gente, tantos colectivos, tantos intereses, que es imposible dominarlos desde una cabeza Es que solo, es alinear completamente todo eso, imposible. alinearlo todo debe ser una locura. Y claro, al final te tienes que tener un equipo grande y súper, valga la redundancia, alineado. Sí, sí, súper alineado y con responsabilidades marcadas y con las tareas o objetivos muy marcados y muy focalizados. Es la única Sí. forma de llegar. Sí, porque además yo creo que lo bonito de un evento de estas características es pues todo lo que sucede, ¿no? Esa experiencia que vive, pero me imagino que la gente, la mayoría de la gente no conoce todo el esfuerzo que hay detrás, Claro. que al final es efímero, ¿no? Pero todo ese esfuerzo de meses de trabajo suceden en 4 días, 5 Sí. días, y el último día ya se ha acabado, ya... Entonces, me imagino que tiene que ser una auténtica locura. Bueno, es más que locura, es como muy trepidante todo. Pero yo siempre, es que esta pregunta es como habitual, de hecho, en el mundo de los eventos es así, ¿no? En general. En este tiene una particularidad y es que cada día se suceden 5 o 6 mini eventos, porque cada diseño y cada desfile es único y tiene sus particularidades, ¿no? Pero yo siempre digo, bueno, pues es trepidante, tiene que estar muy coordinado, pero siempre digo, imagínate si para nosotros pues esto es un reto, imagínate para el diseñador, ¿no? Bueno, no. Que se tira 9 meses ideando, creando, cosiendo, haciendo una colección y exactamente el show dura 15 minutos máximo. Sí, sí. Y ahí se está jugando todos los meses de trabajo de él y de su taller, ¿no? De ahí va a salir las ventas de esa colección. No, Pero me imagino que tiene que ser, pues como dices, trepidante, que al final es una constancia de estrés que, sí, vamos, me pongo en la piel de un diseñador, que es difícil para mí, pero me imagino que una vez que termina el desfile, o sea, tiene que sentir una paz, independientemente de cómo haya salido el desfile, porque tiene que ser, como dices tú, 9 meses Sí. de trabajo intensos para 15 minutos de... sí, mucho estrés, que todo salga bien, perfecto. Bueno, luego es curioso verles, a sus equipos en el backstage acabando el desfile, bueno, no sé, es como... Es muy casi, chulo, es como, es sí, muy es chulo. como un equipo, Sí. de deporte, ¿no? Nosotros conocimos en la edición de febrero al equipo de Ángeles Lesser, que son unos cracks, y nos invitaron a estar ahí en el backstage, ver un poco todo, y dices, madre mía, o sea, incluso estando con Alfonso también, nos decía, dices, que esto es muchos meses de trabajo, y luego de repente, pum, se acabó. Sí, sí, sí. Y a pensar rápidamente en la siguiente colección. Una pregunta, porque claro, has estudiado Derecho y Comunicación, ¿en qué momento o quién te ha inspirado para enfocarte a esa comunicación y luego meterte en el mundo del evento? Porque tiene que haber algo para estar 17 años en, Sí, bueno, en un pues, mismo puesto, ¿no? Por pues así al decirlo. final, bueno, el tema de comunicación al final es sociabilidad y es comunicar
pues compartir, leer, ver, no sé, soy como una persona muy curiosa en todos los sentidos. Entonces, bueno, yo creo que eso, siempre he sido un tío muy sociable y, y me ha hecho, precisamente llevo tanto tiempo y no tengo esa sensación. De hecho, cuando me pregunta, me cuesta decirlo porque mi sensación no es de 15 años en una empresa. Pero al cambiar de sector, pues he trabajado, imagínate, desde la industria dental hasta unos años, luego he estado en la industria educativa, luego he estado en la industria de la bisutería. O sea, que al final sí hago ferias, he hecho ferias en la misma empresa, pero los interlocutores, los retos, las situaciones que en cada momento he tenido que abordar Claro, laboralmente, ¿no? son completamente distintas, con lo cual eso, aparte de que yo sea curioso, eso me provoca cada vez más curiosidad, con lo cual es un entorno en el que estoy muy cómodo y creo que eso se refleja en mi trabajo. Entonces, bueno, pues yo creo que lo de la comunicación, pues era, cuando yo tuve que decidir, no existía relaciones públicas como carrera. Pues seguramente si hubiera existido... Era publicidad, ¿no? Era publicidad, tampoco era una carrera oficial, era una cosa que empezaba... Es que soy mayor, ¿eh? O sea, no... Entonces ahora todo el mundo, pues hay carreras de muchas cosas. En aquello sonaba un poco a cosa rara. Pero yo lo tenía en la cabeza siempre, algo de gente, de interactuar con gente. Sí, al final era relacionarte con las personas Sí, exacto. e interactuar. Y en 15 años ha habido, pues eso, una persona, alguna situación que te haya reforzado tu apuesta por seguir ahí. Pero al final tiene que ser, cuando estudias comunicación y te gusta, vamos a decir, socializar, al final buscas, me imagino, estar en muchos sectores, Sí. incluso poder tener tu propia agencia de PR o agencia de prensa, que, claro, que te ha mantenido en 15 años, ¿no? En más de 15 Sí, años. pues precisamente ese acceso a distintos sectores, que hay sectores que ni me había planteado que existieran. Es decir, o sea, tienes conocimiento, pues, como usuario de muchos sectores, ¿no? Pero tener un conocimiento desde el centro de la industria, eso lo puedes tener si estás metido en la industria. Entonces, IFEMA me daba la posibilidad de estar dentro de la industria en varios tipos de industrias, ¿no? En un periodo de tiempo que, pues, no sé, 5 años, 7 años para poner en marcha un proyecto. Entonces, digamos que ese papel desde el centro de la industria, al tener un cargo, un puesto en la feria más importante de la industria, digamos que yo creo es lo que me tenía como atrapado. No sé la Enganchado. palabra atrapado o no, Sí. enganchado. Entonces eso siempre me ha gustado. Y he cambiado, ya te digo que he cambiado mucho, con lo cual me han dado mucha comba en IFEMA para ir cambiando de sector, ir aportando a cada sector, pues, mi visión o mis estrategias de cambio, de crecimiento, de adaptación o lo que sea. Pero lo interesantísimo es eso, oye, pues estoy ahora en el sector veterinario, por ejemplo. Tienes un reto también, tienes que tener conocimiento del sector express, porque no has pertenecido nunca a Como él. una esponja, vamos, O sea, básicamente. tiene una fase de absorción de conocimiento sectorial brutal, pero a mí eso me parece, de hecho, me parece casi lo más interesante del proceso. Es que es muy enriquecedor, porque al final, de repente, un poco, no forzado, pero casi al final es como te tienes que empapar, Sí, pues sí, eso, sí, sí, de sí, lo que es sí. el sector de veterinario para entender y poder interactuar con todas estas personas que van a participar. Exacto. Tienes facilidad de llegar al sector, pero tienes que estar a la altura en esa conversación con el sector, con lo cual tienes una fase, ya te digo, de aprendizaje y de mucha conversación con todos los agentes. Qué bueno. Pues aparte es súper interesante del entorno IFEMA, ferial, etcétera. No, es que al final coges mucho conocimiento de muchos sectores que te permite incluso eh, adaptarlos a otros, Sí, sí, desde luego. porque a lo mejor las buenas prácticas que tengan en el sector farmacéutico, en comunicación, por decir algo, pues Sí, lo puedes sí. aplicar en otro sector. No, enriqueces muchísimo y es real y es muy habitual, incluso en sectores muy dispares.
Qué bueno. Que al final son industrias, que cada una vive un momento bueno, no cíclico, un momento en la evolución de la industria, que en unas se ha dado antes, en unas después. Bueno, hay un componente económico, industrial, que suele darse en todos los sectores, con lo cual has vivido mismas fases con otros interlocutores. Bueno, hay mucho aprendizaje y mucho de extrapolar de un sector a otro. Joder, súper interesante. En estos más de 15 años, ¿cómo has visto la evolución en este caso del IFEMA? O sea, de cómo se hacían o se gestionaban antes los eventos a lo que podría ser esta última edición de la Mercedes-Benz Fashion Week. Bueno, pues la evolución bueno, pues realmente IFEMA es como muy reflejo de la actualidad económica del país, ¿no? Entonces, bueno, las ferias, lo que sucede en IFEMA refleja lo que sucede en cada industria, con lo cual si va bien la industria, va bien los proyectos relacionados con ellos en IFEMA, y si no, se resienten. Y en general IFEMA pues ha hecho un ejercicio de adaptación o de actualización enorme. De hecho, antes hablaba de la línea de ocio, entretenimiento y música. Pues eso hasta hace unos años era impensable, porque IFEMA estaba concebido para albergar ferias profesionales, congresos y, ¿por qué no?, festivales o musicales o bueno, otra serie de proyectos culturales, exposiciones inmersivas, que es un producto que existe hace 6 años, no más. Entonces, bueno, ha sabido pues adaptarse a las necesidades de esos sectores, que son muy distintas de las habituales de una feria habitual profesional, y yo creo que consigue dotar a la ciudad de Madrid de muchísimo más, primero, poder económico, inversión económica y mucho impacto internacional. Al final, muchos de los proyectos que pasan por IFEMA tienen mucho impacto internacional en lo profesional y en lo cultural o en la industria del ocio, con lo cual eso, que es uno de los papeles principales de la institución, yo creo que eso lo ha incrementado y es una cosa que se sabe hacer muy bien en IFEMA. Sí, porque al final hay eventos de música electrónica, de eventos para niños, ya sea Disney X. Es decir, que al final, que yo entiendo que esa diversidad que contabas, ¿no? De que, oye, esta semana tengo esto, la semana siguiente tengo esto, y te da esa experiencia. ¿Cuántas personas podéis llegar a gestionar en un mes? Me refiero a nivel público, porque me imagino que eso también irá ligado a una presión de seguridad, Sí, ¿no? Bestial, bueno, sí, ¿no? claro, el departamento de seguridad es un departamento clave en IFEMA, simplemente porque es un recinto donde confluye mucha gente. Aparte de cada proyecto, pues imagínate, no es lo mismo un festival de electrónica que una feria o un congreso de médicos. Claro, claro. Bueno, cada uno tiene su plan, pero como en conjunto, como recinto, sí es verdad que tiene un departamento de seguridad muy potente, porque confluye muchísima gente allí. Datos mensuales no te sé decir porque va muy fraccionado, pero para que te hagas una idea, al año pues suelen pasar por IFEMA pues entre 4 millones y medio de personas. Es una barbaridad. Entonces, claro, Sí, sí. es muchísimo. A nivel impactos tiene que ser una exponencial, Claro, me imagino. claro. De hecho, los datos, creo que recordar, de la última edición de la Fashion Week, creo que han sido como más de 70 millones de euros en impactos. ¿Puede 75. ser? 75, sí. Joder. Sí. Joder. No, te lo decía porque al final, claro, el liderar o gestionar una máquina como pueda ser IFEMA, por llamarlo máquina, al haber tanto evento, hay mucho riesgo que, oye, si sale algo mal te puede afectar Claro, la exposición y la eventos, repercusión claro. es para lo bueno y para lo malo. Claro. Por eso está muy medidos, y me oirás hablar mucho de equipos. O sea, hay unos equipos y tienen que estar como completamente coordinados y cada uno focalizado en su responsabilidad. Claro. Y el de seguridad es muy importantísimo. ¿Cómo es tu liderazgo? ¿Cómo es tu tipo de liderazgo? Es decir, por lo que hablamos, ¿no? Al final tiene que haber muchos equipos súper coordinados, súper alineados, ya sea de seguridad, ya sea de coordinación de periodistas, modelos, etcétera, hablando de moda. ¿Cómo sería tu estilo de liderazgo? Pues mira, yo soy muy... pues te puedes imaginar, yo provoco o intento provocar mucha colaboración, escucho, intento sacar todas las opiniones para tomar la decisión que sea,
y trato de trabajar mucho en equipo, con los responsables de cada área. Me gusta que la decisión que salga consensuada y convenza a todo el mundo, incluido a mí. Entonces, soy como, sí, muy colaborativo. Y luego, luego, una vez tomada la decisión, cada uno asume su responsabilidad y me gustaría, no siempre puedes, pero me gustaría olvidarme porque ya se ha ejecutado. Pero creo que es básico que esa decisión esté tomada consensuada e interiorizada, con lo cual yo creo que la clave esté ahí. Y luego al tener muchos equipos especializados, también necesito en conocer su opinión especializada en ese área, ¿no? O sea, que es una colaboración como bidireccional, no por ser director, se hace lo que yo digo y necesito mucha información que me ayuda a decidir y si decido contigo, casi que mejor. Sí, que al final, vamos a decir, empatizas un poco con la idea que tiene la otra persona, intentas adaptarla a tu visión, ¿no? Exacto. Y bueno, que al final tiene que ser factible lo que yo tenga en la cabeza, ¿no? Claro. Lo tiene que ejecutar otro equipo. Bueno, y es difícil, bueno, entiendo que hay muchos equipos, ¿no? Sí. Por ejemplo, en tomar ciertas decisiones X para el último evento que haya sido de la Fashion, ¿con cuántos equipos tienes que empezar a gestionar y poner a todos más o menos de acuerdo? Hombre, pues concretamente en este proyecto básico, el equipo de comunicación, prensa, equipo de seguridad y equipo financiero, o equipo, económico. Digamos que ahí es como oye, hacemos esto. Luego ya pasa al técnico, luego ya va escalando, ¿no? O va descendiendo en este caso. Pero digamos, para tomar una decisión, poner algo en marcha o algo inesperado, pues al final, eso es por lo que te decía, la Mercedes-Benz Fashion Week es un evento con mucha repercusión, con mucha imagen, todo el mundo está fijándose, con lo cual prensa y comunicación es básico, que esté siempre contigo, para decir lo que sea, porque suele tener mucho impacto cualquier cosa. El económico, porque tenemos que tener muy hilado qué implica, qué no implica, seguridad y el equipo, pues la dirección, o sea, yo o mi equipo comercial, ¿no? Que digamos es quien vela porque la decisión que se tome no afecte a patrocinadores o a grupos de invitados, etcétera, o diseñadores. Tiene que ser difícil, ¿eh? O sea, si ya un proyecto con una empresa con 20 personas es complicado a veces, me imagino que en esos niveles. Bueno, está muy... Actores. Sí y no, es un recinto que manejamos muy bien, que llevamos, que todo el mundo lo conoce muy bien, o sea, te quiero decir que puede parecer muy grande todo y muy a lo bestia, pero llevamos muchos años todos trabajando ahí y tratamos de ser como muy pulcros en unos procesos muy establecidos porque si no, hacer 90, 100 eventos al año, pues imagínate, o sea, tiene que estar todo muy procedimentado y muy de seguido. No obstante, y luego cada proyecto se planifica. O sea, nosotros antes de celebrar septiembre ya teníamos muy avanzado la próxima edición de marzo. Y muy cosas ya decididas, asentadas, analizando. O sea, que tienes una previsión enorme. Sí, que os adelantáis un poco en el tiempo para evitar que os pille el toro, llamarlo así, y que te genere un problema. ¿Qué aprendizaje destacarías en todos estos años? O sea, el que más te ha calado. Aprendizaje. Pues aprendizaje a lo mejor te diría, antes de tomar una decisión, estudiar todos los escenarios posibles, pero todos. No uno y dos, todos. Quizás un eso. ejemplo, que sería, por ejemplo, oye, si pasa esto, tenemos que hacer esto. O sea, como sí, pues, diferentes planes B, C, D, E. Sí. Antes de tomar una decisión, que puede ser inmediata o puede ser a medio plazo, da igual. Bueno, sí, yo creo que siempre tendemos a hacer, bueno, siempre yo creo no, se hace así. Oye, el mejor escenario, el medio y el peor. Hay más de 3 escenarios, porque según los factores que aparezcan, pues, claro. Pues pueden variar. Hay un bueno, malo y regular por cada factor que pueda aparecer. Entonces ya no son 3. Entonces yo creo que ese análisis, en la medida, obviamente,
en la medida de la situación que se esté viviendo, que se esté analizando, el ir más allá en más escenarios, creo que es mi aprendizaje. Ajá. ¿Alguna situación que puedas contar que hayas tenido que hacer plan B o plan C? Del Pues sector que sea, ¿eh? sí, pues mira, he tenido, y esta además fue hace 2 veranos yo creo, que es la única vez que me ha pasado, que no suele pasar, pero teníamos un festival en IFEMA al aire libre, en verano. Bueno, previsión de tiempo muy buena, tal. Total que a medianoche empieza a diluviar, a diluviar, a diluviar. Entonces, ahí interviene mucho el promotor del festival, IFEMA como recinto, y luego está la policía o la seguridad municipal, que es la que vela que todo eso funcione y vaya como según lo previsto, ¿no? Entonces ahí hubo un momento en que podía haber peligro por las tormentas para la gente. Entonces hubo que decidir si abríamos un pabellón que estaba vacío o no para albergar a la gente. Wow. Entonces, de esto te lo cuento súper calmado, pero en aquel momento... No me puedo imaginar. Pues ahí pues vuelvo, el jefe de seguridad. Entonces ahí al final generas un grupo de los 4 responsables que intervienen a los que les afecta esa decisión, se valoran los escenarios, qué pasa si no lo hacemos, qué pasa si lo hacemos, qué hay que hacer si lo hacemos, bueno, X. Y finalmente se decidió abrir un pabellón para albergar a gente. Y bueno, funcionó bien, de hecho la tormenta se pasó, pues no sé si duró 1 hora o 2 horas, el festival continuó, volvimos a cerrar el pabellón, la gente lo agradeció, tuvo una experiencia increíble, antes hablábamos de la experiencia. Entonces, bueno, eso lo recuerdo yo porque fue un momento muy tenso. Ostras, es que me puedo imaginar. Entonces, bueno, y tienes que tener muy definido, bueno, y si pasa algo aquí, ¿quién es el responsable? Claro, bueno, claro. ahí también entra legislación, bueno, al final todo está muy regulado, ¿no? Pero tienes que sacar esa regulación para tomar la decisión. Pero bueno, una decisión bien tomada, luego además te pones en situación, oye, lo que piensas que nunca va a pasar, puede pasar. Que haya un tormentón gigante en Que pleno no agosto controlas. en Madrid, que nadie lo ha tenido en cuenta. Y te puede pasar esto. Qué Con lo cual ahí fuerte. tienes un aprendizaje brutal. Oye, la siguiente ya sé cómo hay que hacerlo, qué hay que valorar. Siempre se puede, no siempre se puede. En aquel momento pues había un pabellón vacío, no tiene por qué estarlo. Pueden estar montando otro proyecto o lleno de cajas o arreglando el suelo, 1000 cosas. Bueno, a raíz de aquello empezamos a tener en cuenta en cada evento qué más hay, o sea, que si hay pabellones vacíos, llenos o lo que sea, ¿no? Sí, Porque es un factor improbable, pero puede pasar. sí, además, y que es muy difícil de controlar, que es que a lo mejor se tira 1 hora diluviando como se tira 10 horas Sí, sí, diluviando. sí, o que no hay pabellones, entonces no se puede abrir un pabellón, entonces habría que haber decidido, pues no sé, abrir el metro o lo que fuera, no sé. Qué fuerte. Bueno, además, de hecho, me imagino la tensión de no sé cuántas personas estarían en ese festival, ¿no? Pero el riesgo se te multiplica por todos Claro. los asistentes y como hay algo negativo, ostras, claro, es que debe ser súper complicado. Claro, pero bueno, ya te digo que la decisión se toma en una mesa con pues el jefe de la policía municipal encargado del evento, el promotor, el jefe de seguridad del promotor, el jefe de seguridad nuestro, yo. O sea, tiene que decir que se toma... Sí que hay un equipo que... O sea, sí. Y de hecho se toma rápido. O sea, cada uno tiene muy claro, oye, esto, sí, mi responsabilidad está hasta aquí, la mía está aquí, la mía está aquí. O sea, que no es fácil, porque Claro. era imprevisto, pero bueno, fue rápida. O sea, que vamos a decir que el departamento de operaciones o la etiqueta operaciones lo lleváis muy a rajatabla en Sí, claro. en IFEMA. Claro. ¿Podría ser el departamento, o sea, vamos a decir, lo más importante dentro de IFEMA? Pues esto es el eterno debate. Porque bueno, pues son importantes obviamente porque esos 90, 100 eventos que suceden en IFEMA al año lo montan y se montan, celebran y se desmontan gracias al equipo de operaciones. O sea, son los que coordinan poner, quitar, abrir, cerrar. Entonces es básico. O sea, para que IFEMA funcione con esa versatilidad y ese ritmo es un departamento básico. El departamento comercial, obviamente,
el que hace que esos eventos vengan a IFEMA, pues es la otra parte, digamos, básica, ¿no? Pero, Sí, es toda una cadena, claro, pero me pero imagino el que tiene departamento mucho peso. técnico es, claro, es increíble, porque es el que, tú date cuenta que esto es, pues eso, un evento detrás de otro en el mismo espacio. Sí, contra el reloj, que al Claro, final, oye, claro. que empieza a tal hora, Y empieza a muy tal hora y medido, tiene que oye, estar... esto tiene que estar vacío a tal hora porque entre una hora llega el siguiente. Claro. Mercedes-Benz Fashion Week, edición de septiembre. Cuéntanos un poco números, asistentes, ingresos, es decir, lo que puedas evidentemente contar. Pues sobre todo para que nuestros oyentes puedan conocer más a fondo lo que es lo que contabas, ¿no? Oye, pues un diseñador se tira 9 meses desarrollando su Sí, colección y en 15 minutos se se termina la todo. juega. ¿Cómo ha sido esta última edición? Pues mira, ha sido, bueno, una edición especial porque celebramos el 40 aniversario de la pasarela, que 40 años es mucho. Sí. Y entonces tenía un punto de nostalgia, poníamos en marcha la nueva estrategia de la pasarela con mi llegada y del resto del equipo. Entonces, bueno, nos daba mucho juego, ¿no? Había como mucha expectación, había ese punto romántico o sentimental de los diseñadores. Hay muchos, diría la mayoría, de diseñadores han crecido durante esos 40 años, se han hecho empresas o han nacido al amparo de la pasarela o de la plataforma Ego que cumple 20 años. O sea que es una plataforma muy eficaz y que los diseñadores es fácil que la media lleve desfilando 10 años, haya estado 20 años desfilando, o sea que hay una unión en el sector muy potente entre diseñador y pasarela. Antes Pasarela Cibeles, luego Mercedes-Benz Fashion Week, etc. Entonces es bonito porque esta gente al final el paso más importante que ha dado en su carrera profesional ha estado ahí. Entonces tiramos mucho de ese sentimentalismo, pero enfocados y poniendo en marcha muchas acciones pues de cara a futuro para evolucionar con ellos y con el mercado. Al final la pasarela tiene que responder a lo que necesitan los diseñadores. Entonces, bueno, estamos en una fase de actualización y en esta edición de septiembre me preguntabas por números. Pues mira, se presentaron 40 colecciones. Tuvimos 25 desfiles de consagrados, llamamos, 10 desfiles de nuevo talento y luego tuvimos 10 desfiles en la ciudad. Sabes que hay Sí. algún diseñador que prefiere hacer su desfile en pues, un entorno independiente, pues porque le gusta más o encaja con su colección o con su filosofía. Entonces, estuvimos 4 días de Semana de la Moda de Mercedes-Benz Fashion Week, pues la verdad que es súper enriquecedor. Pusimos en marcha unos nuevos formatos para que marcas no estrictamente de moda, de ropa, pero muy reconocidas internacionalmente pudieran hacer presentación de colección. Entonces ahí presentaron pues, los de París 64, que es una marca de marroquinería que está creciendo como la espuma y lo están haciendo muy bien, y Flavellus, que os sonará porque son Sí. Flavellus hizo otra presentación, que esto hasta el momento no se hacía, ¿no? Pero a estas empresas, no son ropa y tampoco tienen... Desfilar en una pasarela se quedaría corto para ellos, porque al final tienen que enseñar zapato o bolsos. Pero una performance hilada con una escenografía y muy teatral, pues consiguen al final hacer una presentación muy potente y que fue muy aplaudida. Yo creo que eso es uno de los hitos de la edición de septiembre a destacar, el formato performance. Luego el kissing room, como decíamos antes, pues al final entre la moda, o sea, al final la moda es una industria creativa, como puede ser pues la decoración, la pintura, escultura, etc. Entonces hilamos el mundo del interiorismo, que por otro lado en España hay muy buenos interioristas y es cantera de interioristas a nivel internacional, pues unimos con los interioristas, oye, plantearnos el espacio más especial de cada edición es el kissing room. ¿Con quién estuviste en esta edición? Y lo hicimos con Raúl Martins. Lo que hemos hecho, porque no somos expertos en interiorismo, entonces nos hemos aliado con Casa Decor, que es la principal plataforma de promoción de interiorismo, que es como la pasarela, no en moda, sino en interiorismo. Nos hemos aliado con ellos, entonces Casa Decor elige
un interiorista para que cada edición diseñe un proyecto específico para la edición del Kissing Room. A mí me pareció súper, bueno, te lo he dicho antes fuera de cámaras, que me pareció súper interesante porque creo que más allá de que el espacio se viste súper bien y es muy apetecible, creo que también el que os podáis unir a Casa Decor A otras disciplinas, claro. Claro, creo que al final, porque el diseño de alguna forma se puede adaptar a muchas formas, ¿no? Sí, es muy transversal y de hecho es habitual que trabajen juntos, Sí. colaboren, etcétera. Y creo que la pasarela como que le pega esa colaboración o esa unión con otras disciplinas, porque al final se puede hacer algo mucho más grande, Sí. más potente. Sí, Se ha notado mucho de la edición de septiembre a la de febrero, muchísimo. Las dos han estado muy bien, pero la de septiembre, como te decía, para mí ha sido un éxito, porque se ha notado esa fusión de disciplinas y esa manera de, oye, estamos creciendo, cumplimos 40 años, pero nos vamos adaptando a lo que viene y Exacto. vamos... Y buscando como una identidad propia, más definida. Y bueno, al final es que los propios diseñadores han ido cambiando. Fíjate, hay diseñadores que ya no hacen 2 colecciones al año por el cambio del consumo de moda, pero incluso por el cambio climático. O sea, han cambiado mucho las colecciones de invierno. No, claro, Por a el ver, si es que las propio cambio cosas están climático. cambiando. Entonces, o sea, hay que estar muy en la tierra, muy de la mano con los diseñadores para estar. O sea, al final es una plataforma de promoción para ellos, con lo cual tenemos que estar a lo que necesiten ellos, ¿no? ¿Y cómo os coordináis con los diseñadores de cara, por ejemplo, la próxima edición de marzo? Si queréis, vamos a decir, montar diferentes shows en paralelo para que de alguna forma también transmitan sus colecciones, es decir, porque alinearte con el equipo interno relativamente es Sí. fácil, pero alinearte con 35 diseñadores, ya sea también de Ego o consagrados, que vamos a decir que serán muy celosos de su colección, porque no tal. ¿Cómo alineas Sí, eso? bueno, pues al final es complicado, precisamente por eso, pues obviamente ellos pues cada uno está velando por su colección, no por la de la Claro, comunidad. claro. O sea, que eso es lógico. Pero al final lo que tienes que hacer es plantear con lógica y con una lógica y beneficio comunitario de sector. Por eso no me canso de decir sector, porque al final somos plataforma de un sector, el sector de la moda en general, no de uno solo. Entonces, bueno, haciendo un planteamiento lógico, que sirva, que sea útil, normalmente lo ven porque también son empresarios, Claro. además de diseñadores. Entonces, bueno, yo creo que no hemos tenido ningún problema. Hay que explicar las cosas, dar las opciones, analizarlas o ver los escenarios. Señores, pues podemos hacer esto o esto. ¿Qué viene mejor a todo el mundo, ¿no? Pues analizar esto es mejor por esto y peor por aquí. Pues, ¿qué sacrificamos? Bueno, no es especialmente difícil, pero lo tienes que hacer desde integrado, tienen que estar integrados en la conversación. Sí, es que son parte de... Claro. No diseñar un proyecto al margen completamente e imponerlo, ¿no? Porque si no, si tienes que ir con un borrador y con unas ideas muy claras y sobre todo un entorno donde te puedes mover, pero tienes que acabar de definir con ellos que van a ser los usuarios. Mis clientes son los diseñadores. Claro. Y o sea, antes has comentado que hay diseñadores que les gusta hacer o presentar su colección fuera de IFEMA. Sí. ¿Cómo conseguís esa coordinación y cómo, no sé si está empezando a tener más peso el que se vaya adaptando la pasarela a la ciudad y que empiece a haber más desfiles y más días fuera de IFEMA? Pero yo creo que eso es algo que también enriquece y que como pasan en otras ciudades con otras ferias, que de alguna manera está el evento principal, pero empieza a haber mucho Sí, que la microevento ciudad satélite. esté impregnada de... Claro, pero yo creo que además un evento tan importante como la Fashion, cuanto más dentro de la ciudad se introduzca, Sí. más lo va a enriquecer, ¿no? ¿Es difícil eso de coordinar? Es complicado, porque
Bueno, pues al final IFEMA, el poder que tiene IFEMA, aparte de sus equipos, es su recinto. Entonces, bueno, eso pesa mucho. Y IFEMA entra en un sector industrial porque puede aportar de momento un recinto y luego unos equipos, ¿no? O un conocimiento y tal. Entonces hay que tener un equilibrio porque si no, no tendría sentido que IFEMA Claro. estuviera, ¿no? Porque no tiene, pues si no pones tu recinto, entonces bueno, hay que ser como muy lógico con esto. Dicho esto, es completamente razonable y entendible e interesante que la moda se mezcle con la ciudad, con esta ciudad además que tiene un componente artístico monumental, tiene unos espacios increíbles, reconocidos, a que da mucho juego Madrid. Ahora mismo con el momento que lleve Madrid, ¿no? Que está todo el planeta fijándose en Madrid, y lo bonito que es, lo divertido, etc. Entonces eso también es una oportunidad y por eso te decía antes, hay que actualizarse. O sea, una Fashion Week completa fuera de IFEMA, pues no sé si tendría sentido. Pero ojo, que el mundo pide otra cosa, con lo cual hay que buscar un equilibrio lógico Sí, y adaptarte. razonable para tener todo, Claro. todo un equilibrio y que estés actualizado. Por eso en septiembre hicimos una jornada en la Galería de Cristal, que es un sitio también increíble para hacer desfiles. Entonces, bueno, pues hay que ir jugando con eso. También hay muy diversos tipos de diseñador, de colecciones, de público que va a unos tipos de diseñadores, a otros una prensa, otra prensa. O sea, hay que hacer un ejercicio muy de análisis por bloques y por colectivos para manejarlos y darles, en la medida de lo posible, lo que requiere cada uno. Sí. ¿Y habéis notado, bueno, no sé si, me imagino que sí que lo habéis medido, el impacto de lo que es emitir, lo que es la última edición, por ejemplo, cómo qué, qué, qué datos ayudan a que Madrid esté más expuesto? Es decir, que exactamente de todo lo que se hace en la pasarela, ¿qué es lo que más reclama la persona que está en Francia y que le impacta, ¿no? Es decir, ¿cómo habéis medido vuestro resultado en impactos en Madrid? Al final lo que dices tú es verdad, que Madrid está Sí, muy en auge y más con lo que viene el año que sí, viene la Fórmula pues 1. a ver, nosotros anualmente se hace un informe de impacto económico en la ciudad de toda la actividad de IFEMA por sectores. Todavía no está hecho el de este año. Sí tenemos medida la repercusión mediática y el valor de esa repercusión que hablábamos antes, que estaba en 75 millones. Eso, lógicamente, está separado por nacional, internacional, etc. ¿Qué interesa más al mundo? Pues interesa nombres potentes, conocidos, en lugares emblemáticos, colecciones nuevas, supermodelos. Por ejemplo, Esther Cañadas estuvo en el desfile Lola Casa de Moon. Eso es un momento de reclamo internacional porque es muy conocida. Bueno, hay diferentes focos. Pues la vuelta de Adolfo Domínguez a la pasarela después de 10 años. Eso ya de por sí era una noticia interesante internacionalmente hablando a nivel moda, independientemente de dónde desfilara, ¿no? Hay distintos factores que te hacen captar la atención internacional. Que eso pues pueden ser caras conocidas, diseñadora internacional, por supuesto. De hecho, uno de los objetivos de esa acción es captar el foco internacional. Modelos que vinieron, pues hubo tres modelos habituales de Victoria's Secret. Carolina Kurkova estuvo por aquí, Carmen Busquet, que es una eminencia en el mundo de la moda, fundadora de Net-a-Porter. Bueno, normalmente está muy vinculado en cuanto a moda española o al diseñador. La vuelta de Palomo también era muy esperado a nivel internacional. Bueno, momentos o muy vinculados a una persona en concreto. Sí, a una persona, ya sea diseñador o ya sea en otro papel en la industria de la moda, ¿no? Pero el que haya un personaje así enseguida hace captar la Sí, la atención internacional, sí. Sí, pero además, de hecho, me acuerdo que vi el espacio que destináis para la prensa, que es enorme y estaba lleno de periodistas, de no solo nacionales, sino internacionales. Sí, 1100 acreditados creo Madre mía. que había. Wow. ¿Cómo conseguís diferenciaros? Es verdad que yo sé que tampoco es una competencia, pero al final es
en cada país, ¿no? Pero ¿cómo buscáis el poder diferenciaros de la Fashion Week de París, por ejemplo, o de Nueva York? Que al final no es competencia, pero me imagino que también tienes que conseguir que que no parezca que has hecho lo mismo que han hecho ellos, ¿no? Porque tiene que ser un Sí, reto. bueno, al final sí es competencia, o sea, esa no de diseñadores, Ajá. cada uno diseña pues en su sitio. Hay excepciones y la aspiración de muchos diseñadores es desfilar en París, ¿eh? Pero ahí nos interesa más el periodista y el comprador. Con ese sí que compites, porque ese periodista esté cubriendo París o cubriendo Madrid, o ese comprador esté acudiendo a París a comprar colecciones a Madrid. O sea, la disputa es más por esas dos que son figuras claves de la industria. Entonces, bueno, son dos pasarelas completamente distintas. O sea, nuestra industria de la moda está muy vinculada a la moda de autor, a la artesanía, y eso es lo que vendemos y lo que mostramos al mundo. Yo creo que está muy diferenciado, ¿eh? Pero desde luego que nosotros, o sea, tratamos pues tenemos que atraer a un público que también se mueve por otras semanas de la moda internacional. De hecho, en este marzo nos separamos y no coincidimos ningún día con ninguna semana de la moda, porque si coincidiéramos, haríamos a alguien tener que decidir si ir a una o a Uno u otra. otro, claro. Si se puede evitar, preferimos evitarlo. Mejor. No, tiene sentido. Y ahora ya desde el lado más diseñador, o el que empieza o que quiere acabar desfilando su colección en la fashion, ¿qué tendría que hacer un diseñador más allá de crear su colección? O sea, si yo quiero ser diseñador y quiero acabar en la Fashion Week desfilando, ¿qué es lo que cómo tengo que destacar? Sé Bueno, que es pues difícil la pregunta. sí, no, pero te digo, bueno, primero tenerlo claro, deducimos que lo tiene claro. Segundo, currárselo, pero es muy importante en el currárselo el formarse empresarialmente. Ya no hablo que haga un MBA, lo que sea, tiene que tener esa base creativa o esa colección que ha ideado, que tiene en mente, sí tiene que tener desde el primer punto, desde el origen de esa colección, tiene que tener en cuenta el punto de vista económico, aunque sea a grandes Sí, de rasgos. negocio, al final. Claro, qué voy a hacer con esto, dónde lo voy a vender, cómo lo voy a hacer, a quién lo vendo, a qué precio y cómo lo fabrico, ¿no? O sea, eso que normalmente o habitualmente se deja para el final, creo que tendrían que incorporarlo un poco antes en su justa medida. Tampoco es necesario hacer, pero sí. Yo creo que mi consejo sería ese. Es difícil encontrar, bueno, al final, yo vengo del mundo del diseño, más de diseño gráfico. Yo sí que siempre me ha gustado el mundo del emprendimiento, he montado muchos negocios y tal. Y sí que de alguna forma también te ves forzado, cada vez menos, porque también me gusta, a meterte en el mundo números, business plan, parte financiera. Es difícil encontrar, porque al final el que tiene a lo mejor, me lo invento, 20 años, que está con la creatividad que le sale por las orejas, Claro. ¿cómo consigues convencerle de que, oye, que esto es importante porque te va a ayudar a ser más sostenible y a que lo que quieres hacer, sepas si se puede hacer o no se puede hacer, ¿no? Claro. Es difícil. Bueno, yo creo que cada vez eso está más superado, ¿eh? Porque, o sea, el acceso a la información, a la formación, o sea, es que cada vez, según pasan los años, es más fácil tener estas cosas claras. Pero yo creo que sí, hay que seguir haciendo hincapié que la creatividad está genial y fenomenal y de hecho tienes que destacar en eso, pero tienes que o preocuparte tú del otro o juntarte con alguien. Hay muchos ejemplos que son dos personas, que normalmente uno es más creativo y la otra persona es más empresa, ¿no? Pero un mínimo análisis yo creo que sí hay que reforzar hasta que se haga automáticamente, como en todo. Pero vamos, eso lo hemos visto en el resto de sectores, ¿no? Nosotros, o sea, de emprendimiento se ha empezado a hablar aquí hace 15 años. Y menos, yo creo. Antes no, esa palabra ni existía Sí. y a nadie se le ocurría nada al respecto, ¿no? Y ahora, pues imagínate, emprendedores hay habitualmente buenos además, o sea que yo creo que eso acabará por afianzarse, pero todavía queda.
un Sí, que hueco. necesita recorrido. Sí, pues además es una industria complicada también, porque es muy, muy artesanal, que luego eso como lo escalas a otros tamaños, ya no a venta masiva, simplemente no sé qué puedes hacer, 50 pantalones, 500, 5000, no quieres hacer, solo quieres hacer uno, no sé, o sea, es una industria complicada porque es que puedes quedarte en un pantalón a medida o subir, entonces... En producción. Claro, Claro. esa producción es difícil, todos conocemos la situación geopolítica, las implicaciones medioambientales, o sea, es una industria que tiene mucho, mucho detrás como para no fijarse en todo eso, Claro. aunque sea tenerlo en cuenta un poco. Se nota la crisis que se está viviendo a lo mejor en el mundo de la moda, o las marcas estas que te venden camisetas a 3 euros. Es decir, al final se nota que, o se vive, o se palpa, que la sociedad, o gran parte de la sociedad, se está desinteresando por tener un producto de calidad, por tener un producto diferente a lo que tropecientas Ya, personas puedan comprar en un mismo sitio. es justo o sea, sí se nota y afecta. O sea, la mayoría de gente todavía compra por precio. Vamos, eso, vamos, que me puedo incluir yo en determinados aspectos, ¿no? Dicho esto, eso obliga cada vez más a una reacción y una evolución más rápida de las marcas o de las empresas, que están acelerando su discurso, su revisión de por qué tengo este precio y por qué no puedo tener otro, y explicar por qué tengo este precio. Y entonces yo creo que esa transformación obligada y forzada pues, por todas estas marcas de fast fashion que conocemos, que además cada vez hay más, cada vez más baratas, creo que está teniendo una respuesta bastante ágil por parte del público. O sea, creo que la gente, aun comprando todavía por precio, empieza a apreciar La calidad. mucho más la calidad y empieza a pensar en sostenible, o esto viene de aquí, o esto es un material de allá, o esto es una señora que lo cose no sé dónde. O sea, creo que eso está metiéndose en la cabeza del consumidor bastante más rápido de lo que yo esperaba. No siendo todavía el decisor de compra, pero sí, vamos, yo porque lo veo, amigos, hermanos, familia, pues la gente ya está hablando de pues una prenda buena o una inversión, ahí ya me fijo. Si está hecho aquí en España, si la lana es buena o si no, o si es sostenible o circular, o sea que yo creo que está ganando terreno, siendo un problemón el que es y que va a seguir existiendo, pero bueno, Sí, que esa se puede parte estar equilibrando, ¿no? Sí, sí, Esa tardará balanza. por lo menos ese discurso que las marcas están enseñándonos, se está entendiendo y se está aceptando por el consumidor, con lo cual irá neutralizándose, pero no va a solucionar el problema. El problema es que unas Sí. camisetas valen 0,50. Sí, sí, que eso va a estar ahí Con lo que hay y detrás de siempre va a ese haber precio, claro. clientes que lo compren y Exacto. demás. Sí, pero bueno, es verdad que también se nota, nosotros lo vivimos en el mundo del café, que la gente ya empieza a descubrir un producto de calidad y prefiere pagar un poquito más por un producto que le va a sentar mejor o le va a gustar más, X, que por cercanía, porque se ha fabricado en España, porque los motivos que Sí. sean, empiezan a ser más conscientes de la situación. Y creo que, es verdad que sí que decía que se está equilibrando, pero será difícil porque al final hay más gente que prefiere comprar de Claro. 0,50, pero creo que esta parte de la balanza va a continuar Sí, creciendo y me es imagino que... similar el ejemplo, vuestro ejemplo con el ejemplo del café es perfectamente aplicable, similar a esto, ¿eh? Pues bueno, siempre estará, pero esto empieza a ser más interesante Sí. y sobre todo el consumidor te entiende y se siente identificado contigo, con lo cual eso va a hacer que te compre a ti. Ya no Sí. sé si un jersey o dos o uno cada 5 años, eso ya Sí, es pero otro bueno, por lo tema. menos empieza Pero empieza a a interesarse cambiar la por ese tendencia. discurso y entiende que eres distinto al resto. Eso es un paso bastante importante. Claro. Viniendo liderando la Fashion Week, ¿qué opinas de las marcas que están emergiendo? Bueno, que llevan ya unos años que han emergido y que están pegando fuerte, como pueda ser New Project, marcas de este tipo que lo están reventando. Sí. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas?
Bueno, pues bueno, hablando de emprendedores antes, ¿no? Bueno, Por eso. Sí, me parece un ejemplo, y es que en España somos muy buenos emprendedores, y estas marcas son ejemplo de ello. Bueno, me parece un acierto total, porque han dado en el clavo de qué público, de qué producto y cómo llegó a ese público. No sé, han hecho un análisis, seguramente sus fundadores, este análisis que te decía yo que recomendaba a los diseñadores, vienen al revés, ¿no? Esto supongo que habrán venido desde una parte mucho más empresarial a desarrollarlo luego y convertirlo en producto, pero me parece que está, bueno, el éxito es rotundo, Sí, sí. me parece que está súper bien ideado y manejado, ¿no? Porque al final mantener, es curioso, ¿no? Empresas que nacen completamente digitales, que al poco tiempo convierten sus puntos de venta físicos en una locura, en colas. Es O sea espectacular que lo que han hecho. el digital al físico y luego vuelta al digital, eso es muy, muy Sí, bueno. además han encontrado un equilibrio. Yo creo que ellos dos, en este caso los fundadores de New Project, creo que también han conseguido un equilibrio. Uno es más creativo, el otro es Sí, creo que es más financiero. sí, No los conozco, financiero, pero estratega, sí, 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 sí. se les ve que han encontrado un equilibrio muy, muy potente. ¿Crees que a lo mejor puede ser el ejemplo que, oye, más allá, que luego el joven diseñador se quiera enfocar más en algo artesanal, es el ejemplo que hay un poco que poner de, oye, como ellos dos, de alguna forma deberías inspirarte en ellos para poder Sí, crear... desde luego como una estrategia y un business plan establecido, desde luego. Qué bueno. Porque no cabe duda que lo tienen muy bien analizado y así está funcionando. Entonces la parte de analítica es básica para desarrollar tu idea o tu negocio. Y bueno, al final nosotros hablamos mucho de emprendimiento en Breve una Story. Tú que has estado o estás en muchos sectores, si ahora de repente dices, quiero montar un proyecto, pues, o sea, ahora Sí. sabes de todo, creo que puede ser socio clave, porque al final, oye, si tienes que lanzar una aplicación para veterinarios, seguro que tienes mucha información. ¿Te has planteado en algún momento, oye, quiero fundar el día de mañana algo, un proyecto, o me han planteado ser socio porque conoces muchas cosas? Sí, pues no he sido muy emprendedor nunca. De hecho, tengo hermanos que sí, yo no. Pero siempre he tenido como una especie de fantasía del mundo hotelero. Siempre me ha llamado la atención pues un hotel, un hotelito, a lo mejor Hotel boutique. sí, sí, siempre lo he tenido desde crío. Y bueno, pues no sé, pero tienes razón, o sea, quizá mi valor sea más en temas de consultoría, por ese conocimiento que he ido acumulando o he ido extrapolando de un sector a otro, ¿no? Pero, pero sí, en plan fantasía, utopía, pues me veo siendo el gente de un hotelito en una montañita, súper tranquilo. Bueno, me Qué bueno, encantaría eso. qué bueno, qué bueno. Y por terminar el lado, vamos a decir, IFEMA, el año que viene, más allá de que viene una siguiente edición de la Fashion Week, viene la Fórmula 1, que El año creo que que van viene. a pasar prácticamente por el pabellón 14, si no me equivoco, Bueno, el por delante, circuito ¿no? va por delante justo de la entrada principal, la recta principal del circuito pasa por delante del edificio de cristal, que es Puerta Sur. Y el circuito rodea IFEMA, rodea los pabellones 14, 12 y entonces ya hace la recta. Y sí, en septiembre que viene es la primera carrera, sí. ¿Cómo crees que va a impactar, más allá de lo obvio que va a impactar la Fórmula 1? En este caso coincidirá seguramente con la Mercedes-Benz Fashion Week. ¿Cómo Sí, crees que va a casi impactar? estaremos ahí. Bueno, pues yo creo que muy positivamente, porque es que en esas fechas en todo el planeta se va a estar hablando de Madrid. Entonces, si ya somos foco habitual de la mirada internacional, en ese momento, siendo el estreno de Madrid, siendo un circuito completamente novedoso, etcétera, pues es que va a estar todo el mundo mirando a Madrid y lo que pasa en Madrid. Mirando y estando en Madrid, o sea, porque eso atrae público, pero atrae prensa deportiva, de lifestyle, o sea, atrae
a todo tipo de gente que va a beneficiar a la ciudad, sin duda, y desde luego a la Fashion Week, indudablemente. Nosotros supongo que estaremos una semana después de la carrera, pero ya te digo, o sea, que tengas en una semana un Gran Premio de Fórmula 1, una Fashion Week en la ciudad, en septiembre, que todos conocemos cómo son los septiembres en Madrid, ¿no? O sea, me parece que es como... No, puede ser, o sea, el mejor plan del planeta, sí, seguramente. de hecho, seguramente la gente que acuda a la Fórmula 1 se quedará para... Claro, desde luego, toda la prensa lifestyle, turística, bueno, seguro, Joder, segurísimo. Entonces ahí se va, sí, ahí se va, vamos a conocer otra dimensión de Madrid, yo creo. Pues ahí estaremos. Vamos, desde Ahí luego, estaremos. eso espero. Y para conocer un poco más tu lado personal, para ti, ¿qué es el éxito? Pues el éxito es pues la satisfacción la satisfacción plena de lo que has hecho, sí, siendo parco en palabras. O sea, es estar orgulloso de lo que has construido, hecho, participado, da igual. Sí, satisfacción y orgullo. Creo que si estás satisfecho con lo que has hecho, estás orgulloso de haberlo hecho de esa forma o bueno, haber tomado la decisión que fuera para desarrollarlo. ¿Cómo consigues equilibrar tu lado más profesional con el personal? Porque estando donde estás, me imagino que estás 24/7. Sí, pues intento no estarlo, pero es difícil no estarlo. Entonces, bueno, pues siendo muy metódico, tratando de cumplir ciertos horarios o no excederlos, esto ya es una cosa del equipo, de coordinación del equipo y propia de uno, ¿no? Pero trato de no generar inercias de 24 horas todos los días trabajando, sí trabajar cuando sea necesario, pues a veces vuelvo al escenario, así que es mejor dejarlo para el lunes o estar todo el fin de semana o hacerlo, pues ya está, pues valoras, oye, pues lo tengo que hacer, te sientas, te encierras, haces lo que tienes que hacer y adiós, ¿no? Bueno, siendo yo creo aplicando un poco de lógica, intentando pues eso, que no te coma la marabunta, porque es muy marabunta. Y fuera del ámbito profesional, ¿qué es lo que te puede inspirar? ¿Qué es lo que mueve a Asier? Pues me interesa muchísimo el arte contemporáneo, me gusta mucho la música, viajar. Leer quizás lo que más me gusta es viajar. ¿Un viaje que recomiendes, en plan, el viaje que sí o sí alguien tiene que hacer en su vida? ¿A un destino? Pues mira, uno que llevo siempre grabado es pues recorrer Chile de norte a sur hasta la Patagonia. Qué bueno. Eso me dejó, lo hice hace años, solo además, y me dejó como muy alucinado todo. También, claro, ves de todo en esa distancia, ¿no? Pero eso lo recuerdo y lo recomiendo infinitamente. Pero bueno, 1000 viajes. Soy amante del viaje, de la cocina también me gusta mucho. Comer más que cocinar, pero soy ¿Qué muy cocina foodie. recomiendas? Pues yo la mediterránea, absolutamente, la del norte, como buen donostiarra, pero sí, la mediterránea. No soy, me gusta el japo, el peruano y tal, pero no, yo soy muy de lo nuestro, bien hecho, con un producto que te mueres, pero me gusta mucho comer, sí. Qué bueno. Y ya para terminar, 2 preguntas más. ¿A quién te gustaría que entrevistáramos en Breve Una Story? ¿A quién me gustaría que entrevistarais? ¿Habéis tenido algún diseñador? Hemos tenido a Alfonso, pero solamente Alfonso. O sea que si tienes algún diseñador adicional que creas que debemos entrevistar. Sí, pues yo creo que algún diseñador, a lo mejor de ego, algún diseñador que ya sea diseñador, pero que esté empezando y haya hecho alguna colección, sería interesante. Qué bueno. Sería interesante que nos cuente desde la juventud, ¿no? Hemos estado hablando empezado, nosotros, ¿no? Sí, cómo empezó y cómo lo está viviendo, porque estará justo en un momento creativo. Eso pues es chulo, ¿eh? Pues ya me dirás a quién me recomiendas y le sí. contactamos y oye, Que nos tomamos tu palabra. cuente, sí,
cómo surge la colección, la idea, cómo se inspira, cómo la plasma. Sí, y cómo vive esos nervios, ¿no? Sí, sí. Porque tiene que ser, me imagino, más intenso, más allá de alguien que ya está consagrado, que a lo mejor ha hecho varios años de pasarela, que más o menos se puede conocer cómo Sí, funciona. claro, la experiencia siempre da algo de tranquilidad, no toda. Claro. Pero desde luego sí, puede ser súper interesante. Qué bueno. Y ya la última, ¿a quién dedicarías este podcast? Pues a todo el equipo de Mercedes-Benz Fashion Week, que somos pocos y a la vez muchos. ¿Cuántos sois? Si te sabes más o menos la cifra, Pues, será complicado. Pues somos directos, como somos muchos equipos, te comentaba antes, pues directos a lo mejor podemos ser 6, pero por eso digo los que somos y los que participan, porque participa, o sea, un número ingente de personas y de equipos. Muchísima gente que tú has visto yendo y viniendo. Hombre. Muchísima gente, no te sé decir cuántos somos, pero muchísimos. Y a ellos, por supuesto. Qué bueno. A ellos. Pues nada, a ellos va este podcast y nada, Asier, millones de gracias A por vosotros. este ratito. Espero que lo hayas pasado bien. Nosotros Sí, ha muy a estado gusto. genial y con muchas ganas de ver la edición de marzo. En marzo. Y aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Pues encantado. Un Gracias placer. por invitarnos. Nada, un placer. Gracias. Hasta luego. Hasta otra.